Bueno, pues aquí seguimos, vamos a hacer un capitulillo más, aprovechando la inercia. He dejado en el anterior el enlace de la película del Reino de los Cielos, que he empezado a verla. Y está bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Dijimos que ya se produce la Segunda Guerra bueno, la primera fue recién autoproclamado el Estado israelí. Como los árabes no habían querido la resolución de la ONU, se unieron la Liga Árabe y fue la guerra con la Liga Árabe que, contra todo pronóstico, gana Israel y aumenta su territorio en un 20%. Y claro, aquí, contra todo pronóstico, pero seguramente estuvo, aunque, bueno, seguramente debió de estar apoyada por Estados Unidos, aunque era recién acabada la Segunda Guerra Mundial y estaban todos tiesos, y Estados Unidos se le avecinaba también el Plan Marshall, aunque bueno, no llega hasta el 50, 49, 50, y en fin, y esta guerra empieza en el 47. Pero bueno, la gana, aumenta su territorio y luego va a haber la siguiente, que es la guerra del Sinaí, donde incomprensiblemente Francia y Gran Bretaña esta vez se juntan con Israel, o sea, y esta vez la va a iniciar Israel. Y esto, Francia e Inglaterra, van en plan oportunista porque como es contra Egipto, para ellos recuperar, porque acababan de perder el canal de Suez, la administración del canal de Suez, que había vuelto a manos egipcias, creo que por Anwar el Sadat. Y entonces pues ellos atacan, conquistan el Sinaí y casi llegan al Cairo, pero luego por presiones americanas y rusas tienen que devolver, después de los 9 días de guerra, van a firmar la paz y va a entrar una fuerza disuasoria de la ONU por la primitiva frontera del Sinaí. Y porque claro, aquello era un polvorín y no se calmaban, y entonces las fuerzas de la ONU van a estar allí. Y entonces, pues bueno, esto es 57 por ahí, pues 10 años más tarde, en el 1967, comenzaba la Guerra de los 6 días. Mayormente fue porque Egipto quería que la ONU abandonase la frontera y empezó a meter fuerzas militares en el desierto del Sinaí, bloqueando también el estrecho de Eliá, o sea, lo que vimos, el Golfo de Aqaba. Jordania, Siria e Irak se unen con Egipto en contra de Israel, ¿no? Israel, viendo lo que se le venía encima, pues se adelanta por sorpresa y se vuelve a anexionar otra vez la península del Sinaí en 1967. También los Altos del Golán, que es una meseta que está entre el Líbano, Siria, Jordania e Israel, junto al mar de Galilea o lago Tiberíades, pues se la anexiona también. En estos momentos Israel ocupa todo el territorio, tanto Cisjordania como la Franja de Gaza. Y surgen los movimientos nacionalistas palestinos con fuerza, ¿no? Entonces,
En este momento, en el 67, han vuelto a invadir Egipto, la península del Sinaí, y Israel también toma control de todo, de Gaza, Cisjordania. Se han anexionado también los altos del Golán, que hemos dicho que es esta meseta que está entre Líbano, Siria y Jordania e Israel, entre toda esa frontera. Mañana la voy a poner, la señalaré en un mapa. Entonces casi llegan a enfrentarse, ya que Israel propuso la devolución de todos sus territorios. Entonces casi llegan a entenderse, ya que Israel propuso la devolución de sus territorios, Gaza y Cisjordania, a cambio de paz permanente. Pero claro, situado en plena Guerra Fría, ¿no? En el 67, la URSS de Brezhnev seguramente rompe relaciones con Israel y al mismo tiempo también en Europa nace un sentimiento antisemita, pero no racista, sino que ya los veían como abusones, ¿no? Aquello de niño maltratado, futuro maltratador. Y en 1973, nueva guerra. O sea que hubo un momento en que casi se entienden, Israel devuelve Gaza y Cisjordania a cambio de paz permanente, pero claro, la puñetera Guerra Fría se meten por medio ahí los rusos, ¿no? Que rompen relaciones con Israel, por tanto van a apoyar a los palestinos, y Estados Unidos, que de siempre ha apoyado, porque hay gran cantidad de estos judíos rusos económicamente ricos, entonces pues van a apoyar a Israel. Entonces, en 1973, nueva guerra, la revancha de la revancha. Siria y Egipto lanzan por sorpresa un ataque también por el Sinaí y se activan las alianzas de la Guerra Fría. Estados Unidos ayuda a Israel con armamento y Rusia a los árabes, la URSS a los árabes. Son 19 días de guerra. Esta es la denominada guerra de Yom Kippur, que el Yom Kippur era el día judío del arrepentimiento, la mayor festividad judía. Aprovechan ese día para lanzar ese ataque. Este día del Yom Kippur es expiación y reconciliación. La expiación es la eliminación de culpa o pecado a través de un objeto de sacrificio animal, también llamado chivo expiatorio. Pues entonces nuevamente van a palmar los árabes. Hasta ahora, como hemos visto, han perdido toda la guerra. Y esta vez embargando como respuesta el petróleo de Occidente en 1973, subiendo los precios y la crisis del petróleo, que pasa de $2,5 barril en octubre a $10 barril en diciembre. Aunque Israel no sufrió esta crisis, ya que tenía los suministros de todo el desierto del Sinaí, que aún seguía conservando. Después hubo los acuerdos de Camp David en 1978, donde Israel devolverá todo el Sinaí a Egipto. También va a devolver los altos del Golán sin un mordisco, que le ha pegado un pequeño mordisco. También los territorios palestinos. Entonces va a haber 12 días de negociaciones secretas en el rancho de Camp David a cambio de que Egipto reconoce a Israel, ¿no? Es el primer país árabe que va a reconocer a Israel. Estas negociaciones son con el presidente norteamericano de mediador, Jimmy Carter,
y el egipcio Anwar el-Sadat y el israelí Menachem Begin. Esto el 17 de septiembre de 1978. Se dijo también que Gaza y Cisjordania debían de tener un régimen autónomo. Pues entonces estos acuerdos de Camp David, pues aquí se llegó, hombre, a una gran negociación más o menos con Jimmy Carter. En 1982 Israel invade el sur del Líbano para interrumpir los movimientos de guerrillas palestinas en suelo israelí hasta el 2000. En 2006 tuvo un repunte de violencia contra la milicia de Hezbollah, chiitas iraníes. Israel, Estado fuerte, no, esto solamente creo, ¿no? Sí. Bueno, voy a seguir. Entonces, como digo, en estos acuerdos de Camp David, acuerdos de Gaza y Cisjordania debían de tener un régimen autónomo. Pero claro, porque Israel no ha parado, pues prácticamente desde a lo mejor desde el 70 por ahí, no ha parado o a lo mejor desde el final de la guerra de Yom Kippur, de crear asentamientos de judíos dentro de Cisjordania, mirando para otro lado, la ONU siempre poniendo sus respectivas quejas, no es que he puesto aquí fotos. Pues ahí fotos. La ONU siempre poniendo sus respectivas quejas al Estado de Israel. Yo creo que las poblaciones están mezcladas, claro que hay mayoría en según sea el sitio, ¿no? Y voy a ver, antes de... se complica. Vamos a ver si, aunque sea con la foto... Aquí tenemos. Bueno, vemos, ¿no? Israel, cómo llega aquí hasta Jerusalén, ¿no? Esta es la franja de Gaza. Bueno, y todo esto es Cisjordania. Pues... en todo esto que es Cisjordania, que se supone que es terreno palestino, pues tenemos esta zona. La zona A, gobierno palestino con seguridad y con control. O sea, dentro de la propia Cisjordania. Zona B, gobierno palestino pero con control israelí de seguridad, que es el verde más intenso, que serán estas. No que sean muchas, pero son. Y luego, esto que es... que leche. La zona C es total control israelí, tanto gobierno como el control, como la seguridad. O sea que
No sé, que alguien me explique a mí esto, porque... Pero claro... En fin, entonces en 1988 va a surgir la primera intifada, que significa rebelión popular de los palestinos. Al principio era tirar piedras y... Pero claro, la ocupación ha evolucionado masivamente, como hemos visto en las fotos. O sea que los palestinos tienen restringidos sus movimientos solo en algunos sitios, en otros están controlados por Israel y en otros Israel se hace dueño de tanto de los movimientos como de la seguridad. Esto es en Cisjordania. En Gaza gobierna Hamás, que significa entusiasmo en árabe. Es una organización yihadista, islámica y nacionalista. No reconoce a Israel. Fue ayudada por Israel en su inicio, qué curioso, tratando de debilitar a la OLP de Yasser Arafat. Entre sus actividades tiene la madrasa, escuela islámica para jóvenes, asistencia social a palestinos más necesitados y a familias de sus propios miembros muertos o presos en cárceles israelíes. Creo que recibe fondos europeos, al igual que la antigua OLP, pero también tiene un brazo armado, las brigadas de Hezeldin al-Qassam, que está catalogado como terrorista por Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá, Australia, la Unión de Estados Americanos, Egipto, mientras que no la consideran pues Rusia, Turquía, Brasil, China, Noruega, Suiza. La Unión Europea falló que sí en 2003, aunque fue apelado por su Tribunal de Justicia, que al parecer sigue pendiente, aunque en 2014 la anuló y en 2017 la vuelve a poner en la lista antiterrorista. Y ya me he vuelto a colar, así que seguiremos mañana, si Dios quiere.